años 1901 han generado diversas externalidades negativas, como afectaciones irreversibles a los recursos naturales, agua, suelo y aire, así como a los ecosistemas y sobre todo a la salud de los pobladores en áreas de influencia directa e indirecta de proyectos mineros, siendo los más vulnerables niños y niñas con diversos casos de gravedad que se han incrementado en los últimos años en las poblaciones urbanas y rurales. En el departamento de Pasco son 12 los distritos de la provincia de Pasco y Daniela Siris Carrión que muestran impactos negativos al ambiente y la salud de sus pobladores, generados principalmente por proyectos extractivos en ejecución, así como de los más de 545 pasivos ambientales mineros abandonados por décadas. Estos 12 distritos fueron declarados en emergencia sanitaria el 15 de marzo del 2018 mediante decreto supremo suscrito por el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y así como también del exministro de Salud, el doctor Abel Salinas. En el documento técnico, Lineamientos de Políticas Sectoriales para la Atención Integral de la Salud de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas, aprobado por el Ministerio de Salud en octubre de 2018, reporta un cuadro comparativo nacional de 17 departamentos con resultados de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo por exposición a metales pesados, tanto de los años 2017 así como del año 2018, donde lamentablemente el departamento de Pasco alcanza el 41.3% de número de casos expuestos del 100% nacional el año 2017, identificándose un incremento al 66.4% de números de casos expuestos el año 2018. Es decir, más de la mitad de los casos que allí se reportan en los documentos del Ministerio de Salud forman parte, pues, de la población de los distritos aquí de la provincia de Pasco que están altamente afectados. En este caso son los niños y niñas menores de 12 años los más afectados, siendo el 82.6% de menores en esta situación. Es necesario resaltar que a nivel de la provincia de Pasco, específicamente desde el distrito de Simón Bolívar, desde el año 2012 al 2018, las autoridades, funcionarios de la municipalidad, dirigentes y pobladores de diversos centros poblados, comunidades campesinas y asentamientos humanos, con medidas de exigencia hemos elevado esta problemática al gobierno central, a la presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Salud, Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, entre otros ministerios, consiguiendo la declaratoria de la emergencia ambiental el año 2012 y las declaratorias de emergencias sanitarias los años 2017 y 2018. Sin embargo, lamentablemente a la fecha no se muestran resultados satisfactorios de estas intervenciones dirigidos desde el gobierno central hacia las poblaciones de Pasco. El presente año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, el cual hasta hoy en día se torna muy preocupante debido a las graves consecuencias letales que vienen ocasionando en nuestro país y en el departamento de Pasco. Toxicólogos como el doctor Ricardo Puey y otros médicos nos alertan sobre los riesgos que corren las personas afectadas por metales pesados ante el brote del coronavirus. Manifiestan que los metales afectan a todos los órganos y generan alteraciones en el sistema inmunológico, lo que provoca que éste no responda de una manera adecuada. Asimismo, aseguran que todas las personas que tienen exceso de metales pesados en su organismo, sin distinción de edad, se encuentran en grado de vulnerabilidad ante el coronavirus. Observaciones médicas que deben ser retomadas por los funcionarios y profesionales del sector salud para abordar de manera prioritaria esta problemática de afectación a la salud por metales pesados en las poblaciones del ámbito nacional. Recopilando diferentes reportes científicos aplicados al ambiente y la salud de los pobladores de Cerro de Pasco y de las comunidades contiguas a la ciudad, que también detalla esta publicación que el día de hoy se está presentando, encontramos estudios desarrollados desde el año 1996, es decir, hace 24 años se han evidenciado estos daños a la salud de la población aquí en Cerro de Pasco. En ello, la Universidad de Pisa y Sorcia Internacional de Italia, el año 2008, han demostrado ya el grado de afectación real al ambiente y la salud de los pobladores de Cerro de Pasco, principalmente en niños y niñas, quienes poseen en sus organismos hasta, no solamente el plomo, sino hasta 10 metales pesados, los cuales sobrepasan los niveles máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud en muestras de sangre
y los estándares de referencia internacionales en muestras de cabello. Estos hallazgos han generado que en los últimos años se genere pues una mayor ¿no? atención y compromiso de los profesionales de Source Internacional Italia, como Laura Grassi, Flaviano Bianchini, Miguel Madrid, Stefano Sbrulli, a quienes nosotros desde Labor y desde Pasco manifestamos nuestro agradecimiento en ampliar la investigación ambiental y médico-científico en el distrito de Simón Bolívar, así como también en el distrito de Carguamayo, que ha servido como muestras de control o de comparación a esta problemática dura que tiene Pasco. Contando para ello pues, con la presencia incluso el año 2018 con médicos que han llegado desde España y Portugal. Por tales consideraciones, desarrollamos esta actividad de presentación del libro Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco, Perú, sobre la base de los estudios desarrollados por Source Internacional durante los años 2018 y 2019 en coordinación con el Centro Labor Pasco, el apoyo también de la Municipalidad del Centro Poblado de Paraxia, la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, la Parroquia Santiago Apóstol de Carhuamayo y el FADAI Carhuamayo, con lo cual profundizan el análisis ambiental y de salud pública que tanto aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco y de las comunidades contiguas afectadas por décadas. Por lo mismo, estamos seguros que el presente documento servirá como un aporte científico a esta problemática muy compleja que buscan superar las autoridades, principalmente los pobladores de esta ciudad histórica de Cerro de Pasco, ubicado en la sierra central de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Jaime Silva. A continuación, también para tomar la palabra por 8 minutos, nos acompaña Jaime Borda, él es secretario ejecutivo de la Red MUCI. Adelante, Jaime. Gracias, Beatriz. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero, agradecer la invitación del Centro Labor y también por involucrar a la Red MUCI en la presentación de esta investigación. Y bueno, agradecerles también a todos los que nos están viendo en este momento por las redes sociales, principalmente por el Face. En primer lugar, hay que reconocer el aporte de esta investigación que realiza el Centro Labor de Pasco y la organización Source Internacional de Italia, denominado Condiciones de la Calidad Ambiental y Exposición Humana a Metales Pesados en Cerro de Pasco. Recordemos que la situación en la que vive Cerro de Pasco es una situación bastante crítica, no solamente por la situación de pandemia que estamos viviendo ahora en el tema sanitario, sino porque durante décadas han sufrido afectaciones a su salud y al medio ambiente. Los casos, digamos, dramáticos que hemos conocido a nivel de niños y niñas afectados por metales pesados han sido conocidos a nivel nacional, han sido puestos de conocimiento a las autoridades respectivas, al Ministerio de Salud y entre otros, ¿no? Esta problemática de Pasco es conocido por el Estado peruano, y no solamente a nivel de salud, sino también la situación de afectación ambiental, ¿no? Cerro de Pasco vive en condiciones bastante precarias en términos de acceso, digamos, a un ambiente saludable, principalmente a calidad de agua. Es una situación que justamente se intenta recoger en esta investigación que están presentando nuestros amigos de Centro Labor. En segundo lugar, quisiera señalar que lo que está pasando en Pasco en realidad es la punta del iceberg de lo que está pasando en el país, ¿no? La problemática de la afectación, los impactos ambientales, impactos sociales a la salud y la vida de las personas por la actividad extractiva en el país son cada vez más evidentes, ¿no? Por un lado, el gobierno y los gremios mineros siempre hablan de las bondades de la actividad extractiva y solo se ve el aspecto económico y no se ve estos impactos que he señalado. Y creo que ya es hora de que el gobierno empiece a asumir su responsabilidad sobre las afectaciones que se está dejando en los territorios por la actividad extractiva y principalmente por la minería. El caso de Pasco es, digamos, un caso que se refleja en otras regiones, ¿no? Hoy estamos presentando un estudio que habla de datos y probablemente de evidencias de lo que está pasando en esta región y principalmente en la ciudad de Pasco, pero también podríamos hablar de la misma situación en la que pasan hermanos y hermanas en Cajamarca, lo que pasa en Ancash, lo que pasa en Cusco, en Espinar, lo que pasa en Moquegua, lo que pasa en Puno, ¿no? Y en ese sentido hay una plataforma nacional de afectados por metales pesados que se han organizado ya desde hace mucho tiempo y que vienen exigiendo algún nivel de atención y respuesta de parte del Estado. Reconocemos, por un lado, que hay una comisión multisectorial que está siendo presidida por la presidencia del Consejo de Ministros y donde están participando también afectados y afectadas. Pero todavía es insuficiente la atención que hoy en día se da
a cientos, por no decir miles, de afectados que ya tenemos en nuestro país, ¿no? El mismo Estado ha demostrado a través de sus instancias respectivas, en este caso Censopaz y el mismo MINSA, de que existen personas expuestas a cadmio, arsénico, plomo, mercurio, niños y niñas, como en el caso de Pasco, ¿no? Que están expuestos. Entonces, ya se sabe que hay personas afectadas, pero hasta el momento no se ha tomado todavía ninguna medida que atienda esta necesidad y esta situación. En ese sentido, queremos exhortar, queremos a través de esta investigación y esta presentación llamar al Estado, al gobierno nacional, que también se atienda a este sector de la población. No solo se puede hablar de ingresos económicos que genera la actividad extractiva, se tiene que hablar también de las afectaciones que genera. Es un problema que no se quiere mencionar, pero que es hora de decirlo. En ese sentido, finalmente señalar que así como se está atendiendo la problemática de esta pandemia que está afectando ya la vida de millones, de miles de personas en nuestro país, y millones, ya van a ser probablemente millones en el mundo, es necesario también atender la crisis sanitaria vinculada a los afectados y afectadas por metales pesados. Recordemos que ellos sufren una doble afectación y el caso de Cerro de Pasco es una evidencia de ello. Muchísimas gracias y esperaremos en todo caso la presentación de los especialistas que han colaborado en esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Jaime Borda, por estas palabras de apertura al panel de expositores. Agradecemos a todas las personas que esta tarde nos están acompañando. Les pedimos si por favor pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas por el panel del Facebook, porque luego vamos a tener un preciso momento para poder retroalimentarnos y responder estas preguntas, estas consultas que puedan surgir, ¿no? Ahora, pasando al panel de expositores, está con nosotros desde Italia también Fabiano Bianchini. Él es director de Source International y bueno, él está a cargo en estos momentos, tendrá unos minutos para poder exponer sobre la presentación del estudio, de los estudios desarrollados en Pasco a cargo de Source International de Italia, ¿no? Le damos entonces la palabra a Flaviano. Adelante, Flaviano. Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenido a esta presentación. Mi nombre es Flaviano Bianchini y soy el fundador y el director de la organización Source International, que es una organización internacional que se ocupa de brindar apoyo científico a las comunidades afectadas por los impactos de los megaproyectos. Y sobre todo trabajamos con megaproyectos extractivos. Acá en esta página van a tener toda la información para podernos seguirnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y todo se encuentra también en el Facebook y en todos los instrumentos que tienen. Digo que nuestro trabajo principal es lo de apoyar comunidades como la de Cerro de Pasco, que están afectadas por el impacto de megaproyectos. Y la mayor parte de estos proyectos son proyectos mineros. Aquí ven un mapa donde se ven todos nuestros proyectos a lo largo de estos años por todo el mundo. Los puntos azul son de proyecto minero, los puntos verdes son de petróleo, extracción de petróleo. También hemos trabajado en Perú con extracción de petróleo en la selva. Y también tenemos otros proyectos que hemos puesto todos juntos, como proyectos de represas hidroeléctricas, de grandes plantaciones de palma de aceite, basureros, algunos proyectos con industria textiles, plantaciones de hule y bueno, agrobusiness en general. Y tenemos dos oficinas principales. Una se encuentra en Italia, que es nuestra sede principal, y también tenemos otra oficina que está en Estados Unidos, en Boulder, Colorado, y que nos apoya específicamente. Esta oficina de Estados Unidos nos apoya principalmente sobre el proyecto de Cerro de Pasco. Y han participado mucho en los últimos años con la financiación de los proyectos en Cerro de Pasco. Nuestra historia en Cerro de Pasco es muy larga, de hecho es más larga de la historia de Source, porque yo me he empezado a trabajar en Cerro de Pasco antes de fundar Source International. Mi
primer viaje a Cerro de Pasco fue en 2008, entonces estamos hablando de ya 13 años, 12, 13 años que estamos trabajando con el Centro Labor. Hemos pasado por muchos de trabajos en esos años. El primer año, entre 2008 y 2009, hicimos un estudio sobre salud y agua. Volvimos en el 2012 con un análisis ambiental. Y en 2016, ahí ya estaba Source International, hicimos otro estudio sobre salud y agua. Y en 2008 hicimos un estudio clínico con los doctores, lo que había mencionado antes Jaime, y también un análisis de salud. En 2019 hicimos otro trabajo sobre agua y polvo, y también en 2019 hicimos un mapeo de contaminación de polvo con los vertientes de viento y todo eso. Y en 2020, 2021, bueno, estaban planeados en 2020, pero tuvimos que mover por lo del COVID. Estamos planteando un estudio sobre el desarrollo cerebral de los niños y la deposición de polvo adentro de la ciudad de Cerro de Pasco. Le voy a explicar brevemente lo que son estos estudios para que tengan más o menos un historial de lo que Source International ha hecho en Cerro de Pasco en estos años, y después mi colega Laura le dará más los detalles de los últimos trabajos que hemos presentado. Entonces, yo no entraré mucho en el detalle más técnico, sino más en la historia de Source en Cerro de Pasco. El primer estudio del 2008 y 2019 es una validación de los recursos hídricos de la provincia de Pasco y de la salud del Centro Poblado de Pagraxa. Y en este estudio hemos analizado por meses, entonces fue el único caso en el cual hemos tomado muestras por 4 meses, tomando muestras cada semana. Entonces pudimos también ver el andamiento de la contaminación de los metales en el río Tingo, en el río Huallaga y en el río San Juan, y también en los desagües mineros, que es el de la foto acá, que forma el río Ragra, que después se va también a emitir al río San Juan. Y también hemos tomado los análisis de sangre de unos niños del Centro Poblado de Pagraxa, en el cual salió que básicamente pues, puede hacer ahorita un resumen de los resultados principales, que los ríos están contaminados principalmente por la actividad minera, y que también la población sufre de altas concentraciones de metales pesados en la sangre. Y eso fue el primer estudio que se hizo en Cerro de Pasco, en el cual se destacó la presencia de muchos metales pesados. Siempre se ha hablado mucho del plomo y se ha reconocido el plomo en el estudio SDC del 96, pero en ese estudio también descubrimos que había arsénico, que había cadmio, cromo y otros metales. Entonces fue una análisis más compleja. También hicimos un análisis de sedimentos que fue hecho en colaboración con la Universidad de Pisa, y donde descubrimos que había hidrocarburos también en los sedimentos de los ríos. Volvimos en 2012 para hacer otro estudio, la presentación de un estudio completo de la contaminación de todos los elementos adentro del área minera de Cerro de Pasco. Este es un estudio que ha sido publicado por la revista International Journal for Environmental Science and Technology, que es una revista internacional muy prestigiosa, entonces bien reconocida a nivel mundial, y que ha dado una valencia científica a todo el estudio que hemos venido desarrollando entre 2008 y 2012. Después pasamos al 2016, que es el año en el cual hicimos otro análisis de contaminación de agua y de sedimentos y de pelo de la población. Entonces hemos movido de analizar la sangre a analizar el pelo, y esto principalmente por razones en parte prácticas, pero también después Laura lo va a explicar también mejor, pero el pelo vas a tener la capacidad de acumular los metales a lo largo del tiempo. Entonces hemos podido ver una acumulación de metales más a largo plazo, y no simplemente una fotografía de la situación en el momento, que es lo que nos da normalmente el análisis de sangre. Y esto lo hemos hecho en niños del Centro Poblado de Pagraxa y también en niños de Carhuamayo, que es nuestro punto de referencia control. Entonces, para poder comparar una situación que es igual, tienen un estilo de vida similar, un estilo, viven a la misma altura, viven en una zona parecida, misma alimentación, más o menos. Entonces, poder comparar dos situaciones parecidas.
Y también hemos claramente presentado todos estos trabajos, en eso lo ven en este recorte del periódico, lo hemos presentado al Congreso de la República. Y volvimos después al 2018, es el año en el cual visitamos Cerro de Pasco también con unos doctores. Hicimos otro análisis de pelos de unos niños de Cerro de Pasco y también hicimos un análisis médico, clínico. Entonces estuvimos analizando con 3 profesionales médicos de universidades de España y de Portugal y de la Cruz Roja Internacional. Y estuvimos analizando todas las componentes clínicas de los niños y poner esto en relación con la acumulación de metales que hemos encontrado en su pelo. Eso para poder comparar efectivamente el daño que esos metales están provocando en los niños de Cerro de Pasco. Entonces, poder rehacer toda la cadena entre la contaminación provocada por la mina, la acumulación de metales en los ríos, en el agua, en los sedimentos, en el aire, y llegar a la acumulación de metales en el pelo del niño y los daños que esos niños tienen. Volvemos al 2019, que es el año que hicimos un análisis también de polvo, porque en todo eso, los que nos faltaba para completar el análisis era un análisis de ver, sabemos que los metales se pueden desplazar de muchas maneras. Entre estos, seguramente el agua es el principal, entonces esos metales que se van, y ya lo hemos hablado, el problema del agua en Cerro de Pasco y en Perú en general es muy importante, entonces ese es uno de los vectores. Del agua los metales se pueden pasar a los pastos, a los animales y a la vivienda, pero también está el polvo. El polvo que se puede afectar de 2 maneras. La primera es por inhalación, entonces polvo muy sutil que se va respirando sustancialmente. Y esto por eso que lo hemos analizado en 2019 con estos equipos que ven en esa imagen. También venimos a 2020 y 2021 porque hay otra componente del polvo que es muy de repente olvidada, que es la deposición del polvo. El polvo se deposita por todos lados, se deposita en la comida se queda ahí y después se come, se deposita en el plato y el plato vas a poner tu comida y tu comida te la vas a comer y así seguimos. Entonces vamos a instalar unos instrumentos como esto, que son depositímetros, que sirven para la deposición del polvo y analizar la deposición del polvo y ver cómo cuánto polvo se deposita, qué tipo de polvo, cuántos metales estarán en ese polvo, y de ahí podemos también ver si esto es otro canal de contaminación. También en todos estos años siempre hemos seguido apoyando el centro poblado de Paraxá, toda la comunidad de Cerro de Pasco y el centro labor con trabajos de incidencia. Entonces hemos intentado, por lo que es posible, de ayudar al caso de Cerro de Pasco a volverse un caso no solamente nacional en Perú, lo cual seguramente es, pero también un caso internacional. Entonces a llevar el caso más a los ojos de las autoridades. Por eso hemos hecho muchos trabajos de incidencia en los años. Destaco aquí las cosas principales porque también no tengo mucho tiempo y bueno, entonces me faltan pocos minutos. En este caso tenemos un comunicado que ha sido en junio de 2018 redactado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente, en conjunto con el relator especial sobre derechos humanos y deposición de sustancias tóxicas, el relator especial de la salud mental y física de las personas, el relator especial sobre agua y saneamiento y el grupo especial de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Estos 5 en conjunto han hecho una comunicación a el gerente de la empresa Volcan y al Estado de Perú reclamando lo que estaba pasando en Cerro de Pasco. También pidieron al Estado de Perú una invitación. El Estado de Perú nunca se la hizo. El relator especial estuvo esperando la invitación por años. 2 años han pasado desde
desde el 12 de junio de 2018 y todavía no ha habido una invitación por parte del Estado de Perú. Pero bueno, eso es prácticamente las 5 autoridades más importantes en el mundo en estos temas que tienen que ver con el derechos humanos al ambiente, con el derecho humano al agua y con el derecho a la salud, se han puesto en conjunto alrededor de una mesa para hablar del caso Cerro de Pasco. Entonces, eso es seguramente algo importante. Otra cosa que hemos hecho es un trabajo de incidencia con la organización, con los investidores, los inversionistas de Volcan y indirectamente de Volcan, porque en ese caso fue por Glencore. Entonces, en ese caso con el Fondo Pensión Noruego y también hemos hecho trabajo parecido con el Fondo de Pensión Sueco para pedir que saquen su inversión desde las empresas por la violación de derechos humanos que están dando en Cerro de Pasco. Y justo en estos meses, el Fondo Pensionístico Noruego ha reconocido que hay una fuerte violación de derechos humanos en Cerro de Pasco y por eso ha decidido de quitar $1 billón de la empresa Glencore. Y estamos esperando algo parecido por el Fondo de Pensión Sueco. Perdón. Y también, por supuesto, también intentar de llevar el caso a la prensa internacional, y en ese caso es el BBC, que es uno de los más importantes periódicos en el mundo, seguramente el más importante en Inglaterra, de idioma inglés, que salieron con ese artículo también en 2018 preguntándose si es realmente Cerro de Pasco el lugar más contaminado en el mundo, y que ha sido claramente una cosa bien relevante para llevar el caso de Pasco alrededor del mundo. Tenía 15 minutos y ya pasaron 14 y medio, entonces me voy a callar y bueno, estaremos acá por más preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Flaviano, por la presentación de este estudio. Para los amigos y amigas que se están conectando, se vienen conectando por el Facebook de Red Muki, nos encontramos en la presentación pública de la investigación científica, condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco, realizada por la institución Source International. Les invitamos también a seguir dejando sus comentarios y mandamos un saludo a las personas que se conectan, se están conectando no solo desde Pasco, sino también desde Cusco, desde Cajamarca y desde otras zonas del país. A continuación, le damos la palabra a Laura Grassi. Ella es científica investigadora de Source International. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Aquí vamos. Ok. Bueno, gracias antes que todos a Red Muki y a Centro Labor por la invitación y por bueno, generar este espacio de discusión y de cambio y para mantener viva la atención sobre el caso de Cerro de Pasco. Ha sido siempre nuestro compromiso tratar de regresar en los lugares de nuestros estudios al final de cada informe para presentar en vivo personalmente los resultados. Esta vez no ha sido posible y entonces sabemos que mucha gente de Pasco está conectada para esta presentación y bueno, le mandamos a nombre de todo el equipo un gran saludo. Y bueno, sí, voy a tener media hora, voy un poquito acelerada porque la cantidad de información es demasiada. Y bueno, entonces el estudio reciente que se ha desarrollado entre 2018 y 2019 ha tenido dos ejes principales. El primero es un estudio, es un eje epidemiológico que ha que ver con una evaluación de exposición humana frente a los metales pesados a través del utilizo del biomarcador, en este caso se ha utilizado el cabello, y paralelamente se ha hecho esta investigación con el aporte de estos 3 doctores de España y de Portugal sobre manifestaciones clínicas asociadas a metales pesados. Paralelamente se ha hecho una evaluación ambiental sobre diferentes matrices ambientales, entre esta agua, suelo, aire y comida, y se ha tratado de correlar los diferentes resultados. Ambos estudios
han sido planteados en lo que se llama el caso control, o sea, se han escogido dos áreas que están diferentemente impactadas por actividades extractivas para determinar, cuantificar y calificar sobre todo el nivel de contaminación. Entonces se ha escogido entre la zona más contaminada adentro de la ciudad de Cerro de Pasco el barrio el distrito de Paraxá, que es un centro poblado y que está directamente impactado por actividades mineras porque está rodeado de pasivos ambientales mineros, cerca está un cráter de extracción y alrededor están plantas de tratamiento. Paralelamente se utilizó como caso control, o sea, como valor de referencia, la ciudad de Caruamayo, que se encuentra a unos 40 kilómetros lejos de Cerro de Pasco. Entonces, por el estudio de metales pesados en el cabello, como antes lo había mencionado Flaviano, se hicieron dos tomas de muestra, una en el 2016 y una en el 2018. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Antes que todo, la población directamente expuesta a actividades mineras en el 2018 presentaba una concentración mayor de metales pesados en comparación a la población de Caruamayo, no directamente expuesta a actividades mineras. Las muestras han sido niños, o sea, una población infantil entre 3 y 16 años, con un buen balance de sexo. El cabello se ha escogido porque, bueno, tiene muchas ventajas. Entre estas está el hecho que, bueno, no es invasivo y si hablamos de muestras en niños, esto hay que tomarlo en cuenta. Nos permite, ya que el pelo crece de entre 1 y 1,5 centímetros cada mes, nos permite regresar en el tiempo atrás y observar cómo el paciente, el sujeto, ha sido expuesto a una diferente, tal vez, concentración de metales, que es el caso que ahorita les voy a exponer. Y sobre todo es mucho más estable que muestras de sangre y orina, es mucho más cómodo de transportarlo porque nosotros, bueno, cortamos un manchón de pelo al principio del cuero cabelludo, se guardó en bolsitos de plásticos estériles y se envió a un laboratorio para análisis en Italia. Y entonces, bueno, esto ha sido el biomarcador principal que hemos escogido para este estudio. Y se está utilizando mucho en estudios que han que ver con exposiciones a metales pesados en contextos mineros. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado pero entre 2016 y 2018? Observamos que la concentración de metales pesados en la población de Paraxá ha aumentado entre 2016 y 2018. Además, se observó un pico en el 2017. Esto ha sido posible gracias a muestras de pelo largo de niñas a través de los cuales pudimos regresar atrás en los años. Un poco más en los detalles. Hay mucha ventaja utilizando el pelo, pero una de las desventajas es el hecho que no existe al momento una norma que fije y que regule su límite máximo aceptable ni a nivel nacional ni tampoco a nivel internacional. Entonces, bueno, en nuestro estudio utilizamos el estándar de referencia alemán, que es un estándar de referencia interno a un laboratorio que se llama Microtrace Minerals, y que nos ha permitido un poco interpretar los datos, además que compararlo con un valor de fondo, o sea, con una población que no está directamente afectada por actividades mineras como es la de Caruamayo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Antes que todo, o sea, si comparamos las concentraciones promedio de metales pesados en la población de Paraxá, hay 8 metales pesados que están por encima de los estándares de referencias alemanes, 8 en el 2016, estos doblan en el 2018.
Metales como, por ejemplo, como el níquel, en el 2018 son 10 veces más respecto al 2016. Y, por ejemplo, el selenio es 5 veces más, el manganeso 3, el bario 5, y etcétera, etcétera, hasta llegar al estaño que llega hasta 300 y más veces. Caso similar en el 2018, si vamos a comparar en lugar las dos poblaciones, vemos que, por ejemplo, la concentración de arsénico en la población de Paraksha es 3 veces más la de Caruamayo. El plomo llega hasta ser 6 veces más, el cobalto 4 y el selenio 11. Esos son los que más se destacan. Pero en general, si comparamos todas las concentraciones de los 21 metales pesados detectados, 20 son los metales que están en concentraciones mayores en Paraksha respecto a Caruamayo. Bueno, paralelamente a la muestra de cabello se hizo y se llevó a cabo la investigación médica, gracias al soporte de los 3 doctores forenses. La investigación médica, bueno, se ha desarrollado a través de exámenes clínicos que tienen que ver con examen directo a, bueno, problemas dermatológicos, respiratorios, vista, oído, etc. Se ha hecho una entrevista a los padres de los niños para, bueno, tener un memorial, un historial clínico de cada paciente. Y bueno, se ha estudiado aquellas que son definidas las manifestaciones clínicas asociadas a exposición a metales pesados. ¿Esto por qué? Porque cada metal pesado, una vez que entra en el organismo, tiene su propia acción dañina. Hay metales que son tóxicos, hay metales que son cancerígenos, hay metales que son esenciales para el organismo, por ejemplo, el cobre o el selenio, pero que en concentraciones altas son dañinos. Y bueno, cada uno explica sus diferentes actividades y de alteraciones fisiológicas. Los resultados son bastante aterradores y al mismo tiempo es importante porque definen cómo se observa una mayor frecuencia de manifestaciones clínicas en la población de Paraksha. Casi ningún caso se observa y se reporta en la población de Caruamayo. Hablamos, por ejemplo, aquí llevamos solo unas cuantas porque el tiempo es muy poco. Por ejemplo, las líneas blancas en las uñas es una típica manifestación clínica ligada a exposición a arsénico. El 30% de la población de Paraksha lleva esta manifestación, nadie en Caruamayo. Ánimo alterado incluye sea depresión que irritabilidad. Elementos como, por ejemplo, manganeso, mercurio y plomo dan malestar neurológico de este tipo. Y el 20% de la muestra de Paraksha manifiesta y reporta este síntomas y nadie en Caruamayo. Similar la síndrome color, que incluye manchas que se llaman café con leche en algunas zonas flexoras del cuerpo. El 20% la reporta en la población, en la muestra de niños de Paraksha y nadie en Caruamayo. La síndrome clínica que incluye líneas azules en las encías, que se llaman también líneas de Barton, y conjuntivitis y callos, el 30% de la muestra de Paraksha presenta y reporta estos síntomas, los 3 juntos o uno de los 3, y solo el 6% en Caruamayo. Atención porque estos 6% son 2 pacientes, 2 niñas que nacieron en Cerro de Pasco y que se mudaron a Caruamayo. Si entonces juntamos un poco los resultados de las altas concentraciones de metales en el cabello con la frecuencia de estas manifestaciones en la población de Paraksha,
se llega a la conclusión que la población está expuesta a una intoxicación crónica a metales pesados, lo que conlleva un listado de enfermedades que hay que seguir averiguando, ma que son una directa consecuencia de la exposición crónica a metales pesados, que son más o menos irreversibles y más o menos graves, dependiendo un poco del nivel de metales presente en el organismo, duración de la exposición, edad del sujeto, etcétera, etcétera. Tenemos cáncer, enfermedad renal crónica, hipertensión, osteoporosis, diabetes, reducción del coeficiente intelectual y neuropatías. Obviamente todas estas manifestaciones acortan la esperanza de vida de las personas y limitan su calidad de vida. Todo esto, ahorita vamos a ver cómo está mucho y estrechamente ligado a la calidad ambiental. Perdón. Para simplificar un poco la comunicación del dato científico, hemos decidido establecer este mapa, esta leyenda de calidad de agua. Obviamente es bastante lógico, el puntito verde es agua de buena calidad, no hay ningún metal pesado encima de los límites de leyes, así llegando hasta el altísimo peligro representado por el puntito viola. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las cuencas hidrográficas que han sido parte del estudio ambiental. Se ha monitoreado el agua de los ríos Ragra, el agua del río San Juan, que son parte de la microcuenca del río San Juan, que son parte de la cuenca del río Mantaro, y el río Tingo. El río Tingo se encuentra en la parte norte del Cerro de Pasco. El río Tingo nace de un botadero urbano y minero y es un afluente del río de las Amazonas. Todos estos ríos, toda la calidad y la concentración de los metales pesados en estos ríos han sido comparados con la cantidad y la concentración de metales encontradas en el río Caruamayo. En el río Caruamayo ningún metal ha sido encontrado encima de los límites de leyes. Se han utilizado normativas nacionales sobre estándares de calidad ambiental para riego, para uso recreacional y para la protección de la vida acuática. Y también en el momento en que la normativa peruana no estaba completa, se han utilizado otras normativas internacionales, por ejemplo, como la de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Bueno, aquí es bastante evidente, entonces el río Ragra, que es una pequeña, bueno, quebrada que nace y que escurre y que recibe los efluentes de los desagues mineros que escurre entre la laguna, la relavera Ocroyo y las relaveras Chiulacocha, es el recurso hídrico más afectado en absoluto. Estos números que pueden ver ahí es la cantidad de metal pesado en comparación con la cantidad del mismo metal que se encuentra en el río Caruamayo. O sea, la concentración de manganeso en el río Ragra es 2000 veces más la concentración que se encuentra en el río Caruamayo. Y así para el arsénico 4 veces, el antimonio 16, etc. El río Ragra además contiene arsénico, plomo, cobre, hierro, manganeso, talio, zinc y cadmio en concentraciones mayores a los límites de leyes peruanas. El río San Juan, la calidad del río San Juan es baja, presenta aluminio, plomo, cobre, manganeso, talio encima de las normas peruanas. El manganeso aquí es 350 veces más la que se encuentra en el río Caruamayo. El río Tingo también es, podemos decir, un nivel medio, moderado. El manganeso aquí es un poco más bajo, pero todavía estamos encima de los límites de leyes y en comparación a Caruamayo es 31 veces más, por ejemplo.
que ha cambiado respecto al 2016. Las concentraciones en general en todas las muestras de agua entre río, lagunas, tuberías y manantiales han reducido, afortunadamente, pero aún estamos en una situación de contaminación donde muchos metales sobrepasan los límites del ACE. La mayor parte de los metales han reducido, pero todavía mucho han incrementado, como es el caso de cadmio, manganeso, cobre y hierro. Como parte del estudio se ha estudiado y investigado también la calidad ambiental de dos relaveras, la laguna Chiulacocha y la laguna Yanamate. Estas son dos lagunas que eran lagunas naturales típicas del ecosistema andino y que han sido transformadas en relaveras mineras. Aquí los valores son elevadísimos, hablamos de 13 metales en concentraciones muy elevadas encima de los límites de ley peruana para Chiulacocha y 8 para Yanamate. También aquí las concentraciones de metales se han reducido entre 2016 y 2019. Caso particular, con mucha sorpresa, los efluentes mineros no han presentado ningún metal pesado encima de las normas. Aquí hay que resaltar que el momento del muestreo ha sido particular, era un momento en que el volumen de agua fluía de un calor bastante claro respecto a los días atrás que era rojito y en una cantidad inferior. Entonces, bueno, toda esta hay que considerarla como, de toda forma, una fotografía momentánea y instantánea del estado de calidad ambiental. Y llegamos al agua para consumo humano. Se ha analizado agua de manantial en Yurahuanca, la represa de San Juan y aguas de tubería entre Paraxá y el barrio de San Juan en Cerro de Pasco y tubería en Caruamayo como valor de control. Desafortunadamente se encontró arsénico y plomo en el manantial de Yurahuanca y afortunadamente ningún metal encima de los límites de ley para consumo humano en las demás muestras. No podemos afirmar que es agua potable porque le falta análisis bacteriológico, pero bueno, es un resultado que hay que guardar y tomar. Pasamos a la calidad del aire. Para calidad de aire se utilizaron, bueno, Flaviano lo hizo ver anteriormente, dos instrumentos. Uno que ha medido la cantidad, la concentración de polvo fino inhalable, se llama también PM10, que es un décimo del diámetro de un pelo. Y llega hasta los pulmones y es bastante peligroso porque respeta todas sus acciones dañinas en el organismo humano y se puso estos instrumentos en 5 estaciones, 4 en Cerro de Pasco, 3 en una trayectoria en Paraxá entre el basurero Rumillana y el botadero Miraflores, una en San Juan y una en Caruamayo. Paralelamente a la concentración medida como promedio diario de polvo fino inhalable, se mostró también el polvo encima de unos filtros a través de una bomba y los filtros han sido guardados, enviados a un laboratorio para detectar, cuantificar y sobre todo calificar este polvo en función de las concentraciones de metales pesados. Afortunadamente no encontramos ningún valores de polvo inhalable encima de los límites de ACE. La única estación en la que se encontró una mayor concentración es la de Paraxá, el punto A3 cerca del botadero Miraflores, pero no se encontró y no se vio ninguna sustancial diferencia entre Cerro de Pasco y Caruamayo. Las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites de ACE, que se utilizaron los límites de Estados Unidos, y se encontraron algunas trazas de plomo y cromo, pero siempre por debajo de los límites de ACE.
entre nuestras hipótesis está el hecho que entonces el polvo, el PM10 no es la principal, como podemos decir, ruta, mecanismo de exposición a los metales pesados de la población de Cerro de Pasco. De hecho, pensamos que podría ser mucho más el polvo grueso, lo que estaba platicando antes Flaviano, que entonces se deposita, se sedimenta y la resuspensión de polvo fino, que tiene tal vez mucha más concentración de metales pesados encima, representa a través de la ingestión y del mecanismo que tiene muchos niños, ¿no? De tomar tierra y poner la mano a la boca, uno de los principales mecanismos de exposición a metales pesados. Entonces, bueno, esto es una gran como descubierta, sorpresa, en el sentido que puede representar obviamente una respuesta a muchas dudas que se han tenido hasta ahora y sobre todo a poder dar una dirección también a las políticas locales sobre, entonces, identificar cuáles son realmente las fuentes de contaminación en los medios a través de los cuales la gente llega en contacto con los metales pesados para también aplicar medidas de prevención y mitigación. Los suelos, hemos analizado dos tipologías de suelo. Entre las dos tipologías de suelos son agrícolas y pastizales y recreativos escolares, siempre en los dos territorios, directamente impactado Paraxá y sin actividad minera Caruamayo. En Paraxá se analizaron 3 tipologías de pastizales, una en el río Tingo y 2 en la microcuenca del Ragra. Obviamente los resultados son muy importantes, en el sentido que la cantidad de metales pesados en la zona de Pasco es muy alta. Hablamos de mercurio, cadmio, plomo, arsénico en concentraciones muy elevadas, encima de los límites de ley. Una situación media en Caruamayo, concentraciones menores, pero todavía encontramos plomo, zinc y hierro. Se analizó también la calidad de los suelos en los parques escolares, en los patios de las escuelas y en parques infantiles. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo el Parque Municipal Infantil del Paraxá está rodeado de un cráter de extracción. Aquí está un botadero minero urbano y todo eso son pasivos ambientales. Este es el otro punto, se encuentra en el poblado de Champamarca. Esto es todo un botadero de residuos mineros. La calidad del suelo en los 2 puntos en Cerro de Pasco, en Champamarca y en Paraxá, es de altísimo peligro y ningún metal ha sido encontrado en el suelo de los patios de las escuelas en Caruamayo. ¿De qué cifras estamos hablando? Si comparamos estos niveles de concentraciones de metales entre Paraxá y Champamarca con Caruamayo, por ejemplo, el suelo del parque infantil de Paraxá tiene hasta 17 veces más plomo que lo de Caruamayo y 34 veces en el caso de Champamarca. Plomo, arsénico, en los 2 casos sobrepasan los límites de ley peruano. Llegamos al fin a hablar de la comida, que este es también un nuevo eje de estudio en nuestra asociación. Hemos hecho una entrevista a la población antes para conocer un poco cuáles son las habitudes alimentarias. Hemos hecho también un recorrido y bueno, hemos llegado a la conclusión que bueno, muchas de la comida que llega a Cerro de Pasco y de que la gente se nutre es comida que llega de afuera, y adentro de la comida que se consume internamente, que se produce y se consume internamente, está principalmente los productos que llegan del ganado. Entonces hemos escogido y decidido analizar muestras de ganado, de tejido de ganado, de diferentes tipologías además de ganado, entre alpaca, vaca, llama y carnero,
en diferentes zonas en que el ganado pastorea. Entonces escogimos tejido de ganado que pastorea cerca de los ríos contaminados, cuál es el río San Juan, el río Ragra y el río Tingo. Y también muestra de ganado que se encuentra en áreas libres de contaminación, como es la reserva, como es cerca del río Caruamayo y cerca de la laguna Yanancocha, en el distrito de Junín. Los resultados evidencian una alta concentración de plomo en carne de alpaca, vaca y llama que pastorean cerca del río San Juan y cerca de la laguna Junín. Los valores y las concentraciones encontradas se han comparado con los límites fijados por la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación. Esto es un importante e interesante datos. En general, podemos decir que el estudio ha podido evidenciar una buena correlación entre los metales que se encontraron en el cabello de los niños con los metales que se encontraron sobre todo en el suelo, con los metales que se han encontrado con la alta concentración de plomo también en la carne. Obviamente habría que seguir investigando mucho más este aspecto de la cadena alimenticia para conocer mucho más el lugar preciso en que los animales pastorean, pero esto nos ha abierto también muchas informaciones y mucha conciencia de todo lo que pasa en los mecanismos de exposición de la población de Cerro de Pasco. Y bueno, termino sugiriendo y recomendando a los diferentes actores algunas de las acciones que son más urgentes y importantes que hay que meter en acto lo más pronto posible. Muchas autoridades locales nos han apoyado en nuestros estudios. A ellos les dirigimos una acción que podría ser, por ejemplo, el incluir mucho más la ciudadanía en el desarrollo, por ejemplo, de proyectos de monitoreo sobre sea una parte sanitaria que ambiental, y sobre todo tener un registro de todos los casos que pasan adentro de la comunidad, sea por parte de eventos y de casos que han que ver con intoxicación, sea que han que ver con cambios en el estado ambiental. A la Dirección Regional de Pasco, sabemos que ha hecho en pasado muchos estudios sobre sangre y exposición de la población, estudio también ambiental de agua y suelo, pero bueno, hay que extender a mucho más metales estos estudios. Por ejemplo, los estudios que nosotros hemos desarrollado con biomarcadores como pelo ha permitido conocer por primera vez que en Pasco no solo se habla de plomo, de arsénico, de mercurio y de cadmio, mas se habla de muchos más metales que incluyen cadmio, aluminio, manganeso, selenio, talio, estaño, que son tanto peligrosos, tanto los que se habla desde hace mucho y que necesitan de planes de vigilancia epidemiológica a largo plazo y de intervención temprana, y se necesita personal especializado. No es posible que la gente viaje desde Cerro de Pasco hasta Lima para ser atendido. Al Ministerio de Salud y Ambiente es necesario que garantice a DIRESA todos los recursos económicos para brindar atención y seguimiento a la gente. La atención no se necesita solo en nivel de declaración de emergencia sanitaria, sino se necesita una atención constante en el tiempo. OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, gracias también a los resultados que nosotros hemos encontrado ahora, podemos sugerir de empezar también con una investigación del polvo grueso encima del PM10 para monitorear no solo
la cantidad y la calidad de este polvo en el exterior, sino adentro de la vivienda, que es lo que nosotros estamos planeando para el próximo año. Y bueno, seguir en un monitoreo ambiental estacional de toda la subcuenca y cuencas afectadas y sobre todo mantener una transparencia que sea directa. Ahora la plataforma de UEFA, en donde un ciudadano quiere conocer el estado de calidad del aire, del suelo y del agua, no es una plataforma así tan fácil de entender, primero, y segundo, no tienen todos los parámetros que van a detectar la calidad ambiental. Solo, por ejemplo, está la concentración de PM10. No hay ninguna información sobre agua y sobre suelo. Seguimos con el Ministerio. Nosotros nos hemos encontrado en utilizar otras normas de otros países, porque las normas peruanas, por ejemplo, son mucho más permisivas en términos de contaminación. O sea, por ejemplo, el nivel permisible por ley de PM10 en Perú es 150 microgramos por metro cubo, cuando la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, permite que se llegue hasta y no se sobrepase los 50. O sea que Perú permite que se contamina 2 veces más el aire respecto a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Hay que promover normas en materias ambientales para no utilizar otras normas, como hace generalmente también el Estado peruano, porque falta de normas, falta de límites. Y hay que promover estrategias de recuperación y protección de ecosistemas y sobre todo de recursos hídricos. Al Ministerio de Energía y Mina lo que pedimos es la ejecución del cierre inmediato y la remediación de los pasivos mineros. Ahora la compañía minero Cerro de Pasco Resources, la canadiense, está planteando reaprovechar las relaveras Chiulacocha y el Botadero Excelsior, cuando en los años el Botadero Excelsior ha sido en un plan de cierre. A la compañía minera lo que le pedimos urgentemente es de aplicar todas las metodologías y toda la tecnología disponible para que sean mucho más, para que todas sus actividades sean mucho más sustentables, para que respeten todos los límites a la descarga y para que se reduzca la cantidad de polvo, sobre todo en los alrededores de Paraxá. Bueno, yo aquí termino y muchas gracias por la atención. Estamos al pendiente de todas las preguntas y te paso la palabra, Beatriz. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tu explicación. Laura Grassi nos acaba de hacer una explicación de los principales hallazgos contenidos en el estudio científico que ha desarrollado Source International. A continuación, también para un panel de comentarios nos acompaña el médico neurólogo Hugo Vila, que es especialista en salud ocupacional y salud pública. Le pediríamos si puede prender su audífono, su micrófono, para poder expresarnos sus comentarios a partir de esta exposición. Adelante, doctor. ¿Cuántos minutos tengo, por favor? Son 12 minutos. 12 minutos, correcto. Muy buenas tardes a todos, a todas. El agradecimiento por la invitación que se nos ha hecho por parte de los organizadores de este evento y fundamentalmente a la Red MUCI, con cual tengo ya bastante experiencia en algunas actividades, ¿no? En ese sentido, reitero el agradecimiento a esta presentación, ¿no? Y lo que yo podría aportar en lo que respecta a este trabajo de investigación, iniciar con un reconocimiento muy claro, ¿no?, a este trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros que nosotros como profesionales de la salud tenemos para establecer las condiciones, sea de exposición o de intoxicación de un ser humano,
tenemos tres parámetros fundamentales, ¿no? Tenemos la exposición, tenemos el diagnóstico de síntomas y signos, ¿no? Y tenemos la ayuda del laboratorio. Se han hecho muchas pruebas de laboratorio ya en las poblaciones en el Perú, pero justamente uno de los aspectos que no se ha trabajado suficientemente es el cómo investigar las rutas o vías de exposición, ¿no? Y yo creo de que en ese sentido, este trabajo hecho por los compañeros y compañeras de Italia aporta bastante a la problemática, en este caso, de Cerro de Pasco. Ahí yo creo que radica el punto de singular importancia y que aporta, ¿no?, al conocimiento de todos los procesos de contaminación que se dan acá en nuestra patria y fundamentalmente en este caso a Cerro de Pasco. Si no se conoce la fuente de exposición, si no se conocen las vías o las rutas de exposición, siempre vamos a quedar en un compás, como se dice, de incertidumbre, ¿no? Si es que estas poblaciones están o no afectadas verdaderamente por la contaminación, sea esta natural o antropogénica, porque siempre nos colocan en ese dilema, ¿no? O es una contaminación natural o es una contaminación antropogénica, o sea, en la cual el hombre interviene, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la investigación en las rutas, ¿no?, en las fuentes, ¿no? Entonces, el agua, el suelo, el aire y los alimentos son aspectos fundamentales que tienen que entrar en estos trabajos científicos, ¿no?, para tener una idea mucho más clara de la contaminación de nuestras poblaciones. Quiero remarcar algunos aspectos ya relacionados con los metales que se han estado investigando y un poco también la metodología, ¿no?, que se ha utilizado. Reconozco la honestidad intelectual y científica de los que han elaborado este documento, porque cuando mencionan la investigación de plomo en función de cabello, ¿no?, hacen ver las ventajas y las desventajas de la utilización de este parámetro, ¿no?, de esta matriz, ¿no? Y como ya se sabe a nivel mundial, la investigación en cabello tiene las desventajas que ya mencionó la compañera Laura, ¿no? Pero también tiene la ventaja de que se va conociendo en el tiempo la forma como el individuo se va contaminando, ¿no? Hay una investigación muy importante también, no sé si la conocerán ustedes, de la doctora de la Universidad de Quebec en Canadá, ¿no?, con la cual se ha trabajado en algunos momentos, ¿no?, por parte ya de mi experiencia, ¿no? Ellos hicieron un trabajo relacionado a la contaminación de mercurio, por ejemplo, en el río Tapajós, en la zona de la Amazonía, ¿no?, en Brasileña, ¿no? Y la matriz utilizada para la investigación fue justamente cabello, ¿no?, en las poblaciones. Eso para el caso de mercurio, ¿no? De ahí de que esta es una matriz de investigación también importante. Yo creo que a futuro habría que siempre ir evaluándola, ¿no? Porque conocemos que para el caso del plomo siempre se dice que la matriz fundamental es sangre venosa, ¿no? Sangre venosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que determina la presencia de plomo en sangre venosa? Determina una exposición reciente, que no va más allá de los 30 días. Si uno toma una muestra de sangre a una persona en un día X, ¿no?, le sale un valor X, y después de 30 días probablemente ya ese valor no es el mismo. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene justamente este problema. Cuando se trata de averiguar cuadros de intoxicación crónica, ¿no?,
ahí hay esas limitaciones justamente, ¿no? Entonces es importante que se pueda complementar con los estudios de cabello. En eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Ahora, hay también otros aspectos que creo que deberían ser vistos de acuerdo a las posibilidades, obviamente, ¿no? Económicas, ¿no? De que si bien es cierto, estos son biomarcadores de exposición, ¿no? Son biomarcadores de exposición, también se podría ver la posibilidad de utilizar biomarcadores de efecto, ¿no? Y estoy hablando de biomarcadores de efecto, por ejemplo, para el caso de plomo, aunque ya algunas investigaciones, ¿no?, dicen de que tiene también resultados un poco contradictorios. Es el caso, por ejemplo, del ácido delta-aminolebulínico o la protoporfirina eritrocítica, para el caso de plomo, ¿no? O también utilizar ya en general, no solamente para plomo, sino en general para arsénico, para cadmio, para mercurio, utilizar lo que le llaman los micronúcleos, ¿no?, o los aductos de ADN, ¿no? Estos resultados ya definitivamente, si se entran en la persona, en las matrices biológicas de la persona, ya evidencian daño, definitivamente. Su presencia evidencia daño. Por eso es que se le dice biomarcadores de efecto. Entonces, esta es una sugerencia, obviamente, que de acuerdo, claro, a las posibilidades también económicas, si se puedan hacer o no. Entonces, eso por un lado. Creemos de que un aspecto también a tomar muy en cuenta es de que todas estas sustancias tóxicas, otros le llaman xenobióticos, ¿no?, pero en general son sustancias tóxicas, ¿no?, se encuentran, y como ustedes lo han demostrado, se encuentran presentes varias dentro del organismo humano, ¿no? O sea, hay presencia múltiple de sustancias tóxicas, ¿correcto? Entonces, los cuadros clínicos, que lo dicen los libros, ¿no?, la clínica clásica, ¿no?, da un síndrome clínico determinado. Pero esos síndromes clínicos no son claros para el caso de las intoxicaciones a largo tiempo, o mucho tiempo. No son claros. Y más aún, si es que todavía tenemos elementos o sustancias tóxicas, 2, 3 o 4 dentro del organismo. Entonces, hay efectos múltiples por exposición múltiple. ¿Correcto? Y eso todavía no se ha investigado bien. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento en Costa Rica en el año 2008 y justamente el evento se llamó Exposiciones Múltiples, Efectos Múltiples, ¿no? Y ahí varios conferencistas presentaron trabajos de investigación en los cuales había los hallazgos en muchas poblaciones que tenían plomo, arsénico, cadmio juntos, ¿no? Y ahí como había o elementos de sinergia de los daños, o también en algunos podría haber hasta contradictoriamente uno puede evitar, ¿no?, de que aumente el otro elemento químico. O sea, hay de los dos, hay sinergia y antagonismo. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que también se debería definitivamente, porque en nuestras poblaciones no están solamente contaminadas por una sustancia química, una sustancia tóxica, están contaminadas por varias. Y yo creo que ahí también hay un reto de investigación, ¿no? Ahora, planteamos también, y esto de acuerdo a la experiencia que ha tenido la doctora Donna Mergler, ya me recordé bien el nombre de la doctora Donna Mergler es una neurotoxicóloga, profesora emérita de la Universidad de Quebec, en Canadá, ¿no? Y ellos han propugnado también una forma de hacer un diagnóstico mucho más cercano, ¿no?, más preventivo, ¿no?, utilizando también
aparte, claro, de utilizar las matrices biológicas que ya hemos mencionado, el manual de pruebas neuroconductuales. Manual de pruebas neuroconductuales. Esto lo han utilizado bastante en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Para investigar los efectos de los plaguicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la utilización de estas pruebas neuroconductuales, ahí se puede medir, por ejemplo, ¿no? Se puede medir los dominios cognitivo, cognitivo-motor, motor, sensorial, ¿no? Y se utilizan toda una serie de pruebas neuroconductuales que son fáciles de aplicar. Son fáciles de aplicar. A diferencia de esas pruebas psicométricas que utilizamos a veces en los exámenes que se hacen por parte de nuestros colegas también psicólogos, ¿no? Pruebas que duran pues, 1 hora y media, etcétera, ¿no? Estas pruebas neuroconductuales son mucho más fáciles de aplicar, ¿no? Y justamente pueden revelar si es que están presentes en aquellas personas en las cuales se les aplica, pueden determinar de una manera mucho más cercana, ¿no? Y una manera mucho más preventiva los probables efectos que ya esté produciendo estas sustancias tóxicas, ¿no? Y yo creo que para ir concluyendo un poco ya con mi intervención, dejar muy en claro lo siguiente, ¿no? Yo creo que en eso sí también ustedes lo tienen muy bien presente, de que el contacto con estas sustancias tóxicas, obviamente, lo que va a producir no es un efecto inmediato, no provoca un efecto inmediato, sino que en un inicio se van produciendo, ¿no? efectos mínimos, que no son diagnosticados ni siquiera por un médico o un personal de salud más o menos entrenado. Tienen que pasar algunos meses, algunos años inclusive, hasta que poco a poco vaya apareciendo el síndrome clínico y luego obviamente se declara la enfermedad, ¿no? Pero claro, no hay que esperar hasta llegar a esos niveles. El asunto está en entrar en las primeras etapas, en las etapas en las cuales todavía se puede hacer reversible el cuadro. Entonces no hay que esperar a que ya tengamos un cuadro clínico bien definido para recién empezar a actuar e intervenir. Entonces yo creo que este es un punto sumamente importante y de ahí nuestra preocupación, porque tiene años y años y años, ¿no? Y quien ha trabajado, yo he trabajado en Oroya 30 años, y conozco muy bien cómo es de que se ha dejado de lado la prevención, ¿no? En estas poblaciones, ¿no? Ante la arremetida de la contaminación por una serie de sustancias tóxicas que se producen de acuerdo a las industrias, y en este caso, en el caso concreto que yo les he mencionado, del complejo metalúrgico de Oroya. Bien, yo creo de que eso es alguna de las cosas que quería mencionarles y concluir con las felicitaciones por el trabajo que nos da mayores luces sobre la problemática de Cerro de Pasco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Ahora a continuación nos acompaña el alcalde del municipio de Parashgat, Cerro de Pasco, Jaime Celada, el cual también tiene entre 10 y 12 minutos para los comentarios a la presentación de esta investigación. Adelante, Jaime Celada. Muchas gracias. Agradecer a Dios por permitirme estar al lado y conducir los destinos de mi pueblo. A los representantes de Sorsi Internacional de Italia, a los representantes de la Red MUCI, a la congresista de la República del Perú, Rocío Silva Santisteban, al doctor Hugo Villa Becerra, al Centro de Cultura Popular Labor de Pasco. Reciben los cordiales saludos de las autoridades del Centro Poblado de Paraxá, del distrito de Simón Bolívar, de la región de Pasco. Antes de hacer mi presentación, quiero hacer una pequeña reseña histórica, donde un día como hoy, 17 de septiembre, un grupo de pobladores acompañado de nuestras autoridades del distrito de Simón Bolívar hicieron una marcha de sacrificio a la capital de Lima, donde un grupo de pobladores, entre hombres
y mujeres y niños luchadores, cansados de la indolencia del Estado, de las empresas mineras, fueron de marcha de sacrificio exactamente un día como hoy, 17 de septiembre, partieron a las 10 de la mañana rumbo a la ciudad de Lima. Y es así, como autoridad, felicito a las autoridades del distrito de Simón Bolívar, ya poniendo en agenda nacional esta problemática que afecta a nuestra región de Pasco. Ahora ve, el gobierno nacional ya tiene en conocimiento esta problemática de plomo en sangre. También quiero manifestarle, como autoridad y poblador de Pasco, vivimos diariamente con esta problemática de salud ambiental, donde nos encontramos afectados por los metales pesados. Toda la población de Cerro de Pasco, principalmente el centro poblado de Paraxia y el asentamiento humano José Carlos Mariatti, porque nosotros estamos de cerca, convivimos a diario con la minería, a un paso de nuestras casas hacen la explotación minera y nuestros hijos, nuestra familia contaminados. Nosotros muy preocupados como autoridades, conversamos con los directivos y docentes de las instituciones educativas, donde tienen la preocupación del nivel de aprendizaje de los menores aquí en Paraxia, que con mucha preocupación nos dicen que su nivel de aprendizaje de los niños han bajado, producto de la contaminación. Los niños suelen tener síntomas como cansancio, depresión, sangrado nasal, dolor de cabeza, náuseas y agresividad en algunos niños, que son efectos propios, según las evaluaciones médicas, que son efectos de los metales pesados en los organismos. Vivimos aún en un ambiente contaminado, con pasimbos ambientales y extopiles que vienen afectando a la salud, vienen afectando al agua, al aire, al suelo de nuestra población. Ante ello, exigimos muchas veces, reuniéndonos con los directores de la Dirección Regional de Salud y excongresistas, sin tener un avance significativo en el tratamiento de salud de los niños de Paraxia y de José Carlos Mariatti, así como también no tenemos soluciones en las problemáticas ambientales generadas por la minería. Finalmente, nuestro agradecimiento a Sociedad Internacional de Italia por los trabajos científicos que vienen desarrollando en Paraxia, en la región de Pasco y en otros distritos, así como Carhuamayo, los cuales son importantes para nuestros niveles de contaminación y a la salud de la población. Agradecer, siempre estaremos caminando de la mano. Nosotros como autoridad estamos involucrados a velar por el destino de nuestra población, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de toda la población de Paraxia. Felicitarles a todos ustedes. Hay que seguir trabajando para el beneficio de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde del municipio de Paraxia de Pasco, Jaime Celada, por su exposición. Muchas gracias también al doctor Hugo Vila por sus comentarios a la publicación, a la investigación. Y ahora, antes de pasar a presentar algunas preguntas que han surgido de las personas que nos vienen siguiendo en las redes sociales, nos acompaña el día de hoy el congresista por Pasco, el congresista de la República, Marco Verde, que se encuentra aquí en estos momentos. Y bueno, por un momento breve de 3 minutos para poder continuar con el programa que ya teníamos establecido. Adelante, señor congresista. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los panelistas. Estoy muy
agradecido, muy orgulloso de que se esté dando este tipo de mensajes sobre la problemática de nuestro departamento. Estuve hace una semana por el departamento por la zona de Daniel Alcides Carrión de Pasco, visitando no solamente las autoridades, sino verificando in situ cuál es la problemática respecto de la contaminación y todos aquellos pasivos ambientales que se evidencian en toda la zona de Pasco, que es un problema pues que se está arrastrando hace muchísimos años y que finalmente pues este tipo de publicaciones, este tipo de reuniones hacen que podamos tener una luz de esperanza para poder llegar a eliminar la contaminación de manera, si no es total, por lo menos parcial en nuestro departamento. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación a este evento y la presentación de condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco, elaborada por la institución italiana Source y Centro Labor de Pasco, con los cuales pues ya Centro Labor hemos tenido algunas reuniones preliminares para tratar estos temas medioambientales. Constituye pues esta herramienta y este estudio una herramienta muy, muy importante para tener un entendimiento claro de la situación y de la realidad de nuestro departamento. Es irónico decir que el departamento de Pasco, pues conocida como la capital minera del Perú, esté también considerada como una de las regiones con mayor contaminación en el país y, por qué no decirle, en el mundo, ¿no? En 1996, el estudio sobre niveles de plomo en la sangre elaborado en adolescentes entre 14 y 16 años de edad mostraron altos niveles de plomo en la sangre superior a los índices permitidos. Y no solamente con plomo, sino otros metales que también han sido ya detectados. En 99, el estudio de plomo en la sangre de una población seleccionada de Cerro de Pasco, realizado por DIGESA en su oportunidad, determinó 315 niños entre 3 y 9 años que se encontraban contaminados con altos niveles de plomo en la sangre. Y ya en el 2007, el Ministerio de Salud determinó la presencia en niños y mujeres gestantes, no solo de plomo, sino también de talio y cesio, con niveles superiores a parámetros estipulados por la OMS. En 2020, la Defensoría del Pueblo expuso que existen familias en Pasco expuestas a metales pesados que se encuentran en condición de alta vulnerabilidad al COVID-19. Precisamente este año, numerosas familias estuvieran apostadas en el Ministerio de Salud solicitando una mayor atención, en la cual tuvimos una participación para que se pueda suscribir un acta de compromisos con la PCM, y que lamentablemente, pues, como algunos de los panelistas manifestó que existe la necesidad de que exista en Pasco y en el Perú, por qué no decirlo, tratándose de un país minero, un centro de desintoxicación de metales. Los niños y personas que estuvieron apostados en el Ministerio de Salud, el acta que se firmó era para trasladarlos a Argentina y puedan hacer la desintoxicación o los puedan tratar de esta contaminación, pero lamentablemente con la cuarentena que se puso a raíz del COVID, al parecer no ha sido efectiva este cumplimiento del compromiso. Por mi parte, como congresista de la República, hemos solicitado al presidente de la República se pueda considerar, como les repito, algún bono económico para estas personas vulnerables, sobre todo las familias que están contaminadas con los metales pesados en la sangre. Hay una resolución del Ejecutivo, el 034-2020, que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el abordaje integral e integrado a favor de la población expuesta a metales pesados, a la cual el despacho ha pedido tener la participación y tener una mirada más de adentro de esta organización y tender los lazos y los puentes para solucionar este tema tan importante. La construcción e implementación de un sitio de desintoxicación se pueda dar lo más pronto posible y acordar en esta problemática
poder elaborar una agenda ambiental desde la Comisión de Pueblos Andinos, al cual pertenezco, y desarrollaremos, pues, sobre todo los esfuerzos necesarios para llevar los estándares de aire, suelo y agua de la mejor manera. Se acerca la semana de representación y seguramente estaremos políticamente hablando, de acuerdo a la confirmación, el próximo jueves con el ministro del Interior, que es el encargado o el responsable del departamento de Pasco en esta pandemia, para poder ver en situ cuál es la problemática real de Pasco y generar algunas alternativas de solución. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, la participación de todos ustedes que están haciendo una labor esencial en el desarrollo de nuestros pueblos y sobre todo en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y evitar en lo posible que la contaminación siga avanzando. Creo que no solamente es cuestión de dar soluciones al mal en sí, que ya están dentro de los niños o familias contaminadas, sino darle una solución más integral, sobre todo en la responsabilidad social que puedan tener aquellas empresas mineras que no solamente deben tener estándares a cumplir a nivel nacional, sino también que tienen que estar nivelados a los estándares internacionales, puesto que todos tenemos el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias al congresista Marco Verde por el tiempo que se ha dado el día de hoy de acompañarnos. Y continuando con el programa establecido, a los amigos, amigas que vienen escribiendo en el Facebook, nos encontramos en la presentación pública de la investigación científica que titula Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco, desarrollado por Source International y por Centro Labor Pasco. A continuación, han salido algunas preguntas de parte del público que nos sigue. Una de las primeras preguntas tiene que ver con si existe alguna afectaciones diferenciadas entre varones y mujeres respecto a esta contaminación. Si hay afectaciones diferenciadas. Las otras preguntas están referidas a que si existe de alguna forma tratamiento a los afectados, ¿no? O si vivirán con los metales en su cuerpo hasta el final, ¿no? Otra pregunta tiene que ver ¿cuáles son los metales pesados que se encuentran más en la contaminación de los recursos hídricos ocasionadas también por la actividad minera, ¿no? Esas son las tres preguntas que estoy leyendo que han surgido. Agradeceríamos a Laura Graci si se puede dar también el tiempo para poder responder esto. Y también para retroalimentarnos un poco en base a los comentarios que han dado el doctor Hugo Vila y el alcalde Jaime Celada. Sí, bueno, la primera pregunta, si hay algunas diferencias entre niñas y niños. Sí, se ha encontrado algo. Por ejemplo, se ha encontrado cadmio, cromo y plomo en unas concentraciones mayores en los varones respecto a las niñas, y una mayor concentración de níquel en un rango de edad entre 3 y 8, me parece, mayor respecto de 8-16. Y esto, imagino, tiene bastante que ver con el hecho que los niños muy pequeños tienen mucha más propensión a meterse todo en la boca, entre las manos, en los juegos, y si estos están contaminados, muy probablemente esta puede ser la ruta principal. Y sobre todo porque, bueno, comen, toman mucho más que un adulto, ¿no? Y entonces está mucho más expuesto a los contaminantes en este sentido. La segunda pregunta era sobre, si me puede repetir, por favor. El tratamiento. Sí, el tratamiento. Bueno, al momento hay como algunas opciones. Se habla de quelación. Es una práctica en que se introducen algunas sustancias adentro del organismo, y esta ayudan a atrapar los metales pesados y a eliminarlo con la orina. Obviamente es parte del problema, o sea, es parte de la solución, perdón,
pero no es la única solución. O sea, si siguen abiertas las fuentes de contaminación, es imposible tratar de quitar los contaminantes de un organismo si estos siguen estando expuestos. Muchas gracias, Laura. Bueno. Oh, ¿vas a continuar? Sí, ¿está No, bien? es que me pareció que tenía otra tercera, pero no. Sí, en realidad estaban relacionadas, ¿no? El tratamiento o si las personas iban a vivir permanentemente con los metales, ¿no? Eran como dos preguntas parecidas. Okay. Muchas gracias por tu explicación, gracias por los aportes, por los hallazgos que ustedes han encontrado. Y bueno, continuando con el programa, también se encuentra con nosotras la congresista de la República, Rocío Silva Santiesteban. También pertenece a la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos, Andinos, Afroperuanos y Ambiente del Congreso. Le daríamos el pase a ella para que pueda hacernos unas conclusiones del evento y también que nos dé su opinión, ¿no? de esta situación. Gracias, Rocío. Adelante. Bueno, muchas gracias, Vía. Quería agradecer mucho a Laura, a Flaviano y por supuesto también al doctor Villa y al alcalde. Uy, ¿y ese fue el alcalde? No. Bueno, y a nuestro colega Marco Verde que está presente. Es imposible que yo haga las conclusiones, por supuesto. Es una presentación que, a pesar de que Laura es muy pedagógica, es una presentación muy técnica. Y me ha parecido bastante, bueno, importante esta investigación seria, sobre todo para las personas que trabajamos en el ámbito de derechos humanos desde hace tantos años y hemos visto y hemos trabajado con personas que están contaminadas por metales pesados o con personas que, estando en los espacios donde hay contaminación, altísima contaminación de metales pesados y son activistas, nos dicen, no quiero hacerme la prueba porque tengo miedo de saber que tengo metales pesados porque tengo que seguir trabajando aquí con la población. Y eso me lo han dicho a mí personas en Espinar, ¿no? En donde es una zona en la que también uno abre el caño y salen metales pesados. Entonces, me parece fundamental lo que ustedes, la investigación que ustedes han hecho, el sistema, como decía Laura también, o sea, la explicación del cabello. Yo nunca entendí tan bien como lo has explicado ahora, por qué, o sea, cuáles son las facilidades y las dificultades. Entiendo la facilidad del transporte, obviamente, de la muestra, y también de la posibilidad de ver, digamos, los segmentos de tiempo también en la muestra, ¿no? Bueno, al margen de todo ello, lo importante para nosotros, y me parece muy importante que esté también aquí el congresista y colega Marco Verde, porque nosotros tenemos la tarea de plantear políticas públicas que respondan a lo que ustedes están proponiendo de manera técnica y a lo que la población nos ha exigido de manera social y política. En ese sentido, quisiera recordar que el Frente Amplio, que es mi partido, en la legislatura anterior presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley 1256, para proponer una ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Específicamente, digamos, esto surgió debido a la plataforma de enfermos de metales pesados, que es fundamental, porque no existe cambio en políticas públicas que no esté acompañado no solamente con un estudio técnico, con una propuesta normativa jurídica técnica, sino también con una movilización social. Eso es fundamental para el cambio de las políticas públicas. Entonces, nosotros tenemos que acoger esa movilización social. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hacerlo. Este proyecto de ley en estos momentos ya tiene un dictamen de la Comisión de Salud. Y eso implica que ya tiene una información específica de la Comisión de Salud.
y por lo tanto tiene también un acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República, y en esos momentos está en el Pleno, en un cuarto intermedio. ¿Qué significa eso? Significa que ya está en la agenda para que nosotros, los congresistas, votemos por esa propuesta de ley. Y yo creo que todos los grupos políticos, los grupos parlamentarios, debemos unirnos en estos momentos en que la capacidad sanitaria del Perú ha quedado en evidencia de que es completamente insuficiente la sanidad pública, debido, por supuesto, a la tremenda pandemia que nos ha golpeado a nosotros de una manera tan dura como a ustedes en Italia también les ha golpeado. Entonces, ante esta evidencia de que la gran cantidad de personas que acuden a la salud pública son, en verdad, tratados de una manera completamente inadecuada, y después de 30 años de una propuesta de un modelo económico que ha apostado por la sanidad privada, nos estamos dando cuenta de que es en realidad el ámbito de la salud pública lo fundamental para poder prevenir. Las familias que han estado afectadas en varios de estos casos, en Cerro de Pasco, en el caso de Morococha, en casos en Espinar y en diferentes otros lugares, han ido a Lima, han protestado ante el Ministerio de Salud, se han encadenado a las rejas del Ministerio de Salud y han estado incluso varios días al frente del Ministerio de Salud solo para llamar la atención de que el Ministerio tome en cuenta este tipo de enfermedad que no se quiere tener en consideración, y no se quiere tener en consideración por un asunto meramente político, porque la minería es la principal fuente de ingresos del Producto Bruto Interno peruano, y porque poniéndole un freno a la minería, que es lo que ustedes han recomendado en sus recomendaciones al MINEM, en sus recomendaciones a las diferentes instituciones del Estado, pues entonces obviamente se pondría, digamos, se va a poner un límite que por supuesto golpea al sector minero. Entonces acá es un tema también de política, es un tema de hacer transparentes nuestras propuestas de políticas públicas, de sanidad, de prevención y de amortiguamiento, no se dice, pero en el caso de la salud, de poder acompañar a todas aquellas personas que son padres y madres de familia de niños contaminados y ellos mismos contaminados. Entonces, eso es una tarea que nos cabe a nosotros en este momento en el Congreso de la República, y tenemos que hacerlo. Y hay que pelear en la Junta de Portavoces de la que soy parte para que pueda ingresar ese proyecto de ley al Pleno y votar de una buena vez, y ahí sabremos quiénes están con los peruanos, por la salud de los peruanos, y quiénes le dan la espalda a los peruanos que son golpeados por ese tipo de situación de afectación de metales en su salud y en sus vidas. Gracias por venir acá, gracias también al alcalde por estar aquí presente en este Zoom, y a todas aquellas personas, incluyendo por supuesto a Jaime Borda de la Red Muki y a todos los compañeros, a Vía Cortés de la Red Muki, que durante tantos años están luchando para visibilizar el tema de las afectaciones de salud de los metales pesados por productos de la minería. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras y también por tu tiempo. Sabemos que tu agenda también es muy, muy apretada, la agenda de los congresistas, y realmente las últimas palabras que expresa Rocío son muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver en cómo hacemos para cambiar la normativa actual que tenemos, las políticas públicas actuales que tenemos, para lograr así la protección de la salud y de la vida de las personas de Cerro de Pasco y así de muchas otras zonas del país. Como señalaba Rocío, lo que se ha venido logrando a nivel normativo, gracias al apoyo de algunos congresistas, es por la movilización
de las propias organizaciones sociales, de las propias poblaciones afectadas, como es el caso de la articulación nacional que existe el día de hoy, que es la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, y que actualmente siguen en una lucha para el reconocimiento de la atención y también la reparación de los daños, ¿no? Entonces es muy importante la labor que se pueda impulsar desde los diversos poderes del Estado, tanto del Congreso, como lo han venido haciendo, y también desde el Ejecutivo, donde en estos momentos se viene discutiendo la posibilidad de tener un plan nacional intersectorial para la atención de los afectados por metales tóxicos, ¿no? En esta ocasión queremos agradecer profundamente este aporte tan valioso que es esta actualización de los hallazgos de contaminación ambiental y humana que nos traen el día de hoy los amigos, las amigas de Source International. Les agradecemos a Flaviano y a Laura por esta investigación que es un gran aporte para nosotros, para el país, para la lucha y las demandas de los afectados por metales tóxicos. El día de hoy nos han acompañado también en las redes muchas personas, no solo de Pasco, sino también de otras regiones que siempre están atentas, porque esta es una problemática que no solo afecta a Pasco, sino a otras regiones, como lo mencionó Jaime en un inicio, a Cajamarca, en Puno, en Junín, en Loroya, y también no solo en la zona andina, sino también en la zona amazónica, ¿no? Entonces, muchas personas han estado atentas el día de hoy. Agradecemos a los compañeros del Centro Labor Pasco, a Wilmar, a Jaime, agradecemos al doctor Hugo Vila por sus comentarios, al alcalde Celada, a los congresistas, al congresista Margot Verde, a Rocío por sus últimas palabras también. Y desde la Red Muki seguimos teniendo el compromiso de poder visibilizar, apoyar todas las investigaciones de las instituciones que articulan con Red Muki, y agradecemos especialmente al Centro Labor Pasco y al Instituto Source International. Sin nada más que decir, les deseo que tengan una buena tarde. Agradecemos nuevamente la investigación de Source International desde Italia por este gran aporte que nos dan el día de hoy, y vamos a estar difundiendo. A las personas que nos preguntan sobre esta investigación, el día de mañana ya lo van a poder encontrar colgado en las redes de Red Muki, del Centro Labor Pasco y de las demás instituciones de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental, que el día de hoy también han impulsado este conversatorio, junto también a la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas. Muchas gracias a todos y todas, y buenas tardes. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Luis Laura, Viviano. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Chao, adiós. Sí, muchas gracias a todos. Felicitaciones por el buen trabajo. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Otra oportunidad. Wilmar, conversamos después entonces. Ok, está bien, Jaime. ¿O quieren unirse de una vez para evaluar? Quizás sería bueno, ¿ah? A ver, No, dile a no. nuestro amigo Jaime, yo le digo también a Vía. Señor Ok. alcalde, lo voy a tener que sacar de la reunión, lo siento. A ver, dile a Jaime que vuelva a ingresar. Sí, sí, sí. Vea, vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Puedes volver a ingresar? Sí, sí. ¿Le dijiste a Jaime Silva? Sí, estoy en eso. Ya, ok. Jaime, ¿puedes volver a ingresar? Estamos con Jaime Borden en la misma sala para hacer una pequeña evaluación. Ya, listo, listo.
Listo, seguro que ya ahorita ingresa Jaime. Sí, Ya Bea, se ha ido corriendo, Jaime. Bea te ingresa ahorita. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, estuvo interesante, ¿no? Siempre los hallazgos resultan ser motivadores para, obviamente, seguir en la lucha, pues, Jaime, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos información, cuando no hay este tipo de hallazgos, entonces a veces no tenemos un sustento técnico, ¿no? Que finalmente no solamente va a servirnos a nosotros, sino finalmente sirve para todos, ¿no? Porque es una de las evidencias en una sola parte de nuestro país, de lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? Entonces, me parece muy interesante